¿Qué es Música por un Cambio? Música por un Cambio es un proyecto dedicado a combatir mediante la música el racismo y la discriminación en México y en Estados Unidos. Esta serie de recitales invita a la reflexión y al cuestionamiento. Música por un Cambio busca que nos demos cuenta de la realidad que existe en el mundo y que hagamos algo al respecto. Mediante la música de compositoras y compositores mexicanos y afrodescendientes, así como conocer la opinión y trayectoria de cada uno de los involucrados, Música por un Cambio busca sembrar una semilla de lucha, de conciencia, de amor y de humildad en todos nosotros. No hay que dejar que sea solo un ideal. Hagamos acciones. En esta serie existen dos asociaciones involucradas, Racismo MX y Castle of Our Skins. Nosotros podemos apoyarlas a que continúen su ardua labor. Para ello, podemos realizar donaciones mediante PayPal. Todos necesitamos un cambio. El mundo necesita que cambiemos. ¿Qué nos hace falta para hacerlo? Que la música sea el cambio que el mundo necesita. El día de hoy en Música por un Cambio tenemos a la compositora que ustedes ya escucharon su obra la vez pasada, en el episodio pasado de Música por un Cambio, a manos del Young Duo, compuesto por Ana y Jaciel. Y bueno, aquí tenemos el privilegio de tener a Jennifer Butanda, esta compositora que escribe pues una música que ustedes se dieron cuenta muy bonita, y yo estoy muy contento de tenerla aquí con nosotros para conocerla un poquito más, conocer de su obra, de su vida y pues de su trayectoria dentro de la música. Entonces, hola Jennifer, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Armando? Muy bien. Me da muchísimo gusto. Jennifer, cuéntanos un poquito acerca de ti, para la gente que no te conoce y pues para la gente que te conoce, sirve, te conocen un poquito más, pero cuéntanos un poquito de tu carrera, de cómo te metes a la música, cuál ha sido tu trayectoria musical y todos estos aspectos. Claro que sí. Bueno, primero gracias por la invitación. Pues bueno, qué difícil hablar de todo lo que he hecho, pero pues yo empecé como baterista. Empecé a tocar a los 13, 14 años. De manera autodidacta, pero siempre tenía como la espinita de aprender de los maestros, y en algún punto contacté a Fernando Mendoza, que es un baterista reconocidísimo. Estoy segura que varias de las personas que estén escuchando esto sabrán quién es. Él fue uno de mis primeros maestros que me introdujo como a la técnica de la batería, y curiosamente tenía 3 meses de tomar clases de batería cuando comencé tocando con una banda bastante popular de música rock alternativo, y fue ahí como empecé como a tener contactos en el medio musical, específicamente de aquí de Morelia. Tuve oportunidad de participar con estos muchachos con los que tocaba en varios conciertos, no solo en el estado de Michoacán, sino en Jalisco, en otras zonas, pero pues sí, básicamente empecé como a desarrollar esta habilidad musical en la música popular, tocando la batería. Y recuerdo que en varios ensayos donde, bueno, cabe señalar que la música que tocaba con estos jóvenes era propia. Nosotros componíamos la música, grabábamos en estudios. De hecho, grabé con ellos un disco aquí en un estudio que se llama Salamandra Estudio, aquí en Morelia, y comenzamos a grabar un segundo disco en Guadalajara. Entonces, para mí era como toda una experiencia componer con ellos, porque pues solo tenía como experiencia en el lado rítmico de la música, ¿no? Y siempre tenía la espinita de aprender más allá de eso. O sea, me interesaba comprender el lenguaje con el que se comunicaban ellos, ¿no? Y fue que empecé a tomar clases de solfeo, y una vez que terminé la prepa, decidí entrar a la escuela, a la Facultad Popular de Bellas Artes, con la intención de convertirme en una compositora. Y ya con esto en miras, fue que tomé clases de piano con el maestro Mario Quiroz,
Fue entonces que adquirí este gran y hermoso instrumento que tengo acá atrás mío. Y fue que empecé a involucrarme más en otros aspectos musicales, no solo rítmicos que tanto había estado desarrollando años antes, ¿no? Entonces, pues empecé a tocar el piano, por ahí también, años antes aprendí a tocar la guitarra, no solo la acústica, que es uno de mis primeros instrumentos que adquirí, también la eléctrica, y me interesaba mucho aprovechar todos los medios que pudiera en ese momento. Es decir, el hecho de estar estudiando tú en una academia, como que te empiezas a empapar bastante de música clásica, y es algo que yo estaba consciente de que me iban a desarrollar y me iban a hacer crecer como músico, ¿no? Pero siempre el hecho de estar involucrada en música popular y un mundo, por así decirlo, ajeno a la música clásica, me hacía no deslindarme de ello, y siempre estuve conectada con la tecnología, instrumentos no solo acústicos, sino eléctricos, electrónicos y todo esto, ¿no? Y bueno, estudié en Bellas Artes 3 años, después, por esta misma curiosidad que te platico, de aprovechar la tecnología y todo esto, fue que pues supe de la carrera de Música y Tecnología Artística de la ENES, UNAM, y un día me animé, fui, pedí informes, chequé el plan de estudios, y vaya sorpresa, porque en ese momento de mi vida había sido como el punto exacto en el que te cae la conciencia de todo lo que eres, de todo lo que has recorrido, de todas las posibilidades que hay allá afuera, y me había trazado como un camino muy, muy específico, ¿no? Y al leer este plan de estudios fue como si hubiese sido algo hecho para mí totalmente. Entonces decidí abandonar Bellas Artes, me metí a esta licenciatura que actualmente estoy cursando, y me empecé a involucrar mucho con medios pues tecnológicos, ¿no? Vaya la redundancia, pero pues es ahora cuando pues me deslindé de la batería y empecé a involucrarme más. En realidad mi instrumento ahora se convirtió en la computadora, ¿no? Más que todo esto que tengo, pues básicamente son como herramientas, pero que al final termino plasmando en la computadora. Y bueno, también estoy bastante involucrada con coros, porque cuando estás estudiando en una academia formalmente música, pues se da mucho la oportunidad de desarrollar tu musicalidad por medio de coros, y pues nunca pude decir no, y siempre estuve participando en un buen de conciertos corales que sin duda me han ayudado bastante, pero pues por ahí tengo de amistades que saben de mí respecto al coro, ¿no? Muchas veces me contactan y dicen, oye, ¿tú que eres cantante? Y yo, no, estoy involucrado mucho en coros, pero no soy cantante. Y así está, más o Mira menos. que qué interesante. Hay varios puntos que me gustaría que tocáramos el día de hoy. Y mira, pues de entrada, sobre todo vamos a empezar por esta pregunta que desde que empezaste a hablar sobre tu trayectoria en la música popular, no me la puedo quitar de la cabeza. Y es, ¿cómo ha sido para ti no solamente la transición entre música popular a la música académica, sino cómo ha sido para ti la aplicación de lo que ya tenías tú, pues ya habías recorrido en la música popular, en la música académica? ¿Cómo has aplicado o cómo has visto tú reflejado tu trayectoria dentro de la música académica con respecto a lo que ya traías atrás? Pues me vienen a la mente dos puntos. Una es como la manera de conectar todo, ¿no? Porque te das cuenta que a pesar de que siempre llegamos como a tener esa división en la mente de, no, pues está este tipo de música bastante académica, de los europeos que llegaron acá, ¿no? Y la música acá más guapachosa, más fiestera, rockera, rebelde. Pero siempre hay un punto que los conecta, y pues es lo que te hace dar cuenta cuando te metes a estudiar y empiezas a analizar la armonía y los ritmos, empiezas a darte cuenta de dónde viene todo. Todo se conecta, y no solo por el hecho de que sean música, no, hay algo pues, muy curioso que los conecta. Entonces, cada vez que estudiaba algo, ya sea armonía, no sé, incluso al momento de estar cantando los coros, era como, siempre me veían a la mente toda la música que ya conocía, era como, wow,
los Beatles tal vez se inspiraron de aquí, o tal vez Michael Jackson tomó esto de esta cultura, y bueno, en ese sentido como compositora me servía bastante porque sabía que todas esas herramientas de armonía y la materia que quieras la podía plasmar de una manera popular. Y, y bueno, también te das cuenta de que es una riqueza, es un mundo gigante que hasta es un peligro, ¿no? Empezar a estudiar música clásica, te enamoras tanto de ello que tienes la ambiciosa idea de hacer obras grandísimas como los europeos y demás, que terminas dejando la música popular a un lado y dices, oye, no, 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 este mundo es como más grande, más rico. Pero bueno, ya me estoy desviando un poco. Y el segundo punto que quería mencionar es que, pues básicamente te das cuenta también de, bueno, ya se me olvidó de tanto que estoy pensando en popular y demás. No sé cuál era el segundo punto. No, no te preocupes, no te preocupes. Pero de esto que nos estás hablando, me llama mucho la atención lo que, no solamente lo que dices de cómo digamos, un mundo te hizo darte cuenta de la inmensidad del otro y te has orillado más actualmente por este mundo de la música académica, por lo mismo de lo inmenso que te estás dando cuenta, pero igual lo interesante aquí que mencionas respecto pues, a lo que estás diciendo es que dentro del mundo de la música popular estás viendo la inclusión de la música clásica, estás viendo esta inclusión, como que se comunican, de aquí se da para acá y de acá se da para acá. Entonces, eso es muy interesante y quisiera preguntarte, ¿cómo es que este pensamiento que tú tienes y este pensamiento que vas desarrollando te ha inclinado también al uso de la tecnología? ¿En qué punto de tu trabajo, de la música o de tu conocimiento o de lo que has investigado, dijiste, bueno, ahora como comento, mi computadora es mi instrumento? ¿En qué momento dices vamos a utilizar también la tecnología? Ok, pues básicamente cuando te empiezas a involucrar en el estudio de la música de un instrumento, como en mi caso fue el piano, te das cuenta que te exige bastante, son muy celosos los instrumentos y te exigen el mayor tiempo posible. Entonces, pues yo no siento que haya empezado mi práctica musical muy tarde, pero sí llegaba a escuchar de algunos compañeros que desde los 5 o 6 años ya tocaban el piano y demás, y yo pues apenas recién terminaba la prepa y apenas estaba como empezando a mover mis deditos, ¿no? Y demás. Entonces te das cuenta que para lograr grandes cosas, hablando de una interpretación, pues se requieren bastantes años. Entonces para mí era como muy frustrante querer plasmar ciertas ideas, ciertos sonidos que ya estaban en mi mente, sentarme en el piano y no poderlos lograr. Entonces pues mi primer contacto, vaya, fue como en programas de escritura donde tal cual plasmaras ahí todas tus ideas, bla, 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 de manera escrita, tradicional, y con un simple clic ya tenía sonando eso. Entonces fue lo que poco a poco me fue orillando, ¿no? Fue como, no sé si se fue como muy bobo de mi parte, ¿no? En vez de sentarme ahí, ¿no? Tiene que salir, como algunos que nos aferramos a sacar algo ahí. Era como, pues tan fácil es escribir esto en la computadora y ya me lo va a tocar. Y de todas formas, pues siempre me ha gustado la manera de colaborar con otros compañeros, no solo, bueno, en este ejemplo en específico, pues con otros colegas músicos, de que, bueno, ¿por qué aferrarme a la idea de yo tocar lo que tengo, mis ideas, ¿no? Mis ideas musicales, si puedo platicarlas a un compañero, dárselas de manera escrita a un compañero y que las toque, ¿no? O sea, admiro a varios compañeros que conocí ahí en la facultad y pues he escrito algunas cosillas para algunos compañeros. Entonces sí, básicamente fue eso lo primero que me inclinó. Y bueno, después te vas dando cuenta que además de los bellos sonidos que producen los instrumentos tradicionales, pues te encuentras con otras sorpresas en el modo digital que puedes llegar a sonar sonidos que no son, vaya la redundancia, los sonidos de los que estás acostumbrado, ¿no? O sea, ya la síntesis permitió un buen de progresos hablando de tímbricas, ¿no? Entonces ya, pues, como que a mí también me nutrió mucho mi mente creadora, porque ahora no solo imagino sonidos para instrumentos
convencionales, ¿no? O sea, ya también incluso la creatividad se ha vuelto desde a otros aspectos como la tímbrica, no solo melodías, armonía, sino también pues, me llama mucho la atención la música espectral, que prácticamente se centra en el estudio del timbre, en una imitación un poco así, jugar con el timbre, con el resultado de tantas frecuencias sonando al mismo tiempo y demás, el desarrollo que tienen ellos mismos. No sé, podría hablar bastante de eso, pero sí, creo que respondo un poco tu pregunta. Es muy interesante que hables de este tipo de cosas y sobre todo porque el concepto de trabajar no con instrumentos, sino trabajar con el sonido, creo que es algo, digamos, no pudiera llamarlo novedoso, pero el mero hecho de que más gente lo esté haciendo y como pues más compositores lo estén haciendo y más compositoras que lo están haciendo, creo que es algo que para muchos, digamos, muchos músicos o incluso muchos compositores es algo incluso que ni siquiera se conoce. O sea, te lo comento porque pues pudiéramos pensar que, digamos, mucha gente dentro del ámbito musical no tienen idea de que, o no se pueden imaginar, no le pueden entrar a la cabeza ni siquiera la idea de que puede haber una obra en la cual se mezclen los sonidos acústicos con los electrónicos, o que solamente sean sonidos electrónicos, todo el sonido se hizo con un clic, y este clic lo voy a mover aquí y este para acá, y entonces hay gente que no puede entender esto todavía, y es muy interesante que tú comentes respecto a este tema. Es muy interesante que comentes respecto a este tema, porque leyendo un poquito sobre ti, sobre tu carrera, encontré que eres creadora de espacios sonoros. De entrada pudieras comentarle a la gente que quizás no sabe qué es un espacio sonoro, pudieras comentarle qué es un espacio sonoro. Claro, bueno, yo creo que en este lenguaje hay bastantes conceptos que cada uno sabe describir de una forma, ¿no? Pero para mí, Jennifer Butanda es aprovechar el poder que tiene pues no diré música ya, porque también el concepto música puede ser también muy complejo de abordar, pero los sonidos, el poder de los sonidos rompe con la temporalidad, ¿sabes? Y no solo con eso, vaya, rompe con el espacio y tiempo. No sé, creo que a todos nos ha pasado que estamos escuchando, y no solo música, escuchando sonidos, no sé, vas caminando a tu trabajo, la escuela, cuando podíamos salir, y te empezabas a concentrar en los sonidos de la naturaleza, los pájaros, y de repente lo que un tramo de medio kilómetro era larguísimo para ti, de repente de estar concentrado en el sonido, ¡pum!, llegabas a tu destino y decías, caray, ¿no? Sucede que rompes con el tiempo, y claro que también en el espacio, ¿no? Nos ha pasado que se te va la onda, la atención a tu día a día de qué carajos estás viviendo hoy en tu presente, te pones a imaginar y crear escenarios alternos, escenarios ficticios. Y bueno, básicamente eso es para mí un espacio sonoro, un mundo alterno que no corresponde a tu realidad, que te hace olvidar de dónde estás, qué estás haciendo. Y pues sí, básicamente es aprovechar los sonidos. En mi quehacer musical, pues tal cual es hasta la fecha algo electrónico, que bueno, aquí me gustaría hablar respecto a la música electrónica, que para mucha gente dices música electrónica y viene a tu mente un punchis adentro de un bar para bailar, y no solo es eso, también existe la música electrónica de academia, que burdamente llamamos ruiditos los compositores o artistas sonoros, pero sí, es un espacio en el que puedes desarrollar tu imaginación y dejarte llevar, por muy hippie que suene. Es muy interesante. Yo nada más he tenido la experiencia de ir a he ido a dos instalaciones sonoras de estos espacios sonoros, y sobre todo lo que más me llama la atención es la interacción entre no los intérpretes, sino los
sino la gente que va, de cómo la gente, la interacción que tiene el público pues dentro de estos espacios, la libertad y como tú comentas, la imaginación que puede tener el público, pues si pudiéramos decirle, pues sí, pues el público, ¿no? Que es la gente que no está dentro que no forma parte de la instalación sonora y la interacción que puede tener en este espacio. Yo quisiera preguntarte, tú siendo compositora y tú teniendo esta visión de crear estos espacios, estos elementos, ¿cómo es que mides o cómo es que dimensionas qué cosas quieres o qué cosas o qué elementos puedes involucrar o hasta qué punto, digamos, la interacción del público la pudieras limitar o la dejas totalmente libre? Si quieres puedes usar algún ejemplo de algo que ya hayas hecho o algo que ya hayas experimentado. ¿Cómo es que tú como compositora lo logras? Pues es algo que me remonta a mis inicios de, de querer ser compositora, porque siempre tuve un apego muy grande a la música instrumental por el hecho de que el mismo artista no te obliga a atarte a un pensamiento concreto, ¿no? Sino de que puedes estar pensando en un buen de cosas muy distintas a alguien más que está escuchando exactamente lo mismo. Me pasaba con una banda que se llama Austin TV, o se llamaba porque dejó de existir hace unos años, pero ellos me metieron esa idea, ¿no? De aferrarme un poco más a la música instrumental. Vaya qué loco, ¿no? Qué curioso que tantos años yo involucrada en la música coral, pero como mi mente creadora se enfocaba a la música instrumental. Pero bueno, son como... también creo que como compositor te aferras a una idea por el hecho de que puedes impulsar tantito a la audiencia a irse por un lado, dejándole cierta libertad, pero es que también es un poco ambicioso quererte responder con algo concreto, porque pues hay un chorro de ideas que te pueden surgir como compositor desde una misma temática, no sé, desde una hoja de papel te puedes inspirar para hacer cientos de obras, ¿no? Entonces, más bien se trata de qué es aquello en lo que quieres que la audiencia se fije. Hablaba hace rato de la música espectral, que tal cual se quiere centrar en el timbre, y hay otro tipo de música que se quiere centrar más en la melodía, y bueno, también hay cosas como bastante culturales que te hacen guiarte hasta cierta atmósfera o cierto sentimiento, ¿no? Es también un poco loco creer en la idea de que con un par de acordes toda la gente, toda tu audiencia va a sentirse igual, no. Es lo que me encanta de, pues, no solo los espacios sonoros, en general la música instrumental es la magia de eso, que cada personita va a tener algo en mente cuando lo escuche. Pero pues en sí es la belleza, ¿no? Es de este arte sonoro que puedes jugar con las particularidades de sonidos, por muy simples o muy complejos que sean, para hacer o intentar ponerle la piel chinita a tu audiencia. No sé, es muy complejo, no sé. Yo te menciono mi experiencia, porque en mi experiencia, en la primera vez que fui a una instalación sonora, fue algo muy interesante, porque los espacios estaban limitados de alguna manera para ciertos elementos y podía uno ver las partituras, ¿no? Era más o menos así como lo que cada uno estaba haciendo y la gente podía interactuar. Sobre todo se trataba de la interacción del público con el espacio sonoro dentro de lo que estaba pasando. Y algo que mencionas tú ahorita me hizo recordar esto, porque tú mencionas sobre este concepto de cómo es posible que algo tan simple pueda generar tantos elementos y pueda crear estos sentimientos diferentes en cada persona, o de sorpresa incluso. Y te lo comento porque en esta instalación sonora específicamente en la que fui, recuerdo que había un libro, y estaba cierta separación, y el libro estaba cerca de un micrófono para que la gente, o sea, si le daba la vuelta a las páginas o si quería leer en voz alta algún pasaje, no sé, lo que la gente quisiera hacer. Literalmente nada más estaba ahí el libro. Entonces yo recuerdo que lo que hice fue agarrar el libro
y lo tiré al piso. Entonces hasta el compositor que estaba ahí tocando dijo, esto no me lo esperaba. Entonces esta sorpresa y estos elementos como de imaginación, porque lo de la imaginación lo hablamos hace unos minutos, pero igual estos elementos de la imaginación y estos elementos dentro de este espacio sonoro, ¿tú crees que que toda la música, porque lo estoy hablando de estos elementos dentro de este concepto de los espacios sonoros, pero tú crees que la música en general puede tener ese mismo impacto? ¿O qué condiciones pudiera tener la música o necesitar la música para tener ese mismo impacto de sorpresa, es como de la imaginación, todos esos elementos? Pues siempre hay como una cosa que puedes aprovechar como persona analítica. Me considero una persona muy analítica y creo que cuando te das cuenta de qué cosas espera la gente y sabes qué cosas podrían no entrar en eso que tanto la gente cataloga como normal o convencional o esperado, puede, una de dos, o sea, o los terminas poniendo asqueados de lo que acaban de escuchar y no queriendo volver a escuchar algo así, incluso alejándose de la música, en este caso, no sé, electroacústica, que es la electrónica de academia. Lo digo porque mis papás les ha pasado, no van a un concierto y primer concierto en su vida que van de eso, de tanto escuchar maravillas de mí, van y ¿qué? Estas cosas estabas escuchando, estas cosas vienes, y ya no van creyendo que toda la música es así y demás. Y creo que eso es básicamente porque esperas algo y cuando, creo que también sucede en la mente del humano que cuando no comprendes algo, te saca de tu zona de confort, por así decirlo. Entonces creo que sí es eso, es hacerlo como inesperado, hacerle creer quizá a la audiencia que va a pasar algo y no, pasa algo totalmente distinto, algo fuera de lo que para ellos es normal. Y sí, creo que de esa manera podría acercar sorpresas. ¿Y cómo podemos acercar a la audiencia o cómo podemos invitar a la audiencia a que abra su mente estas posibilidades fuera de lo convencional? Porque tienes razón, a la gente, a todo mundo, sea en música o no en música, nos encanta lo que ya conocemos. Nos maravilla tener de lo mismo, 1000 veces lo mismo y ya, porque algo nuevo es como que, como que sí, como que no, como, ¿sabes? O sea, eso es normal. Pero entonces, ¿cómo tú consideras que pudieras acercar, ahorita que mencionas el ejemplo de tus papás o el ejemplo de cualquier persona, cómo crees que pudiéramos nosotros como músicos acercar a la gente a esta nueva forma de arte, a este nuevo, o bueno, es que ni siquiera es nuevo, pero nuevo para ellos, pues, a estos elementos adicionales fuera de lo convencional dentro del arte? ¿Cómo podemos nosotros hacer intérpretes y compositores para lograr esto? Yo creo que aquí me serviría bastante las figuras públicas actuales, porque he visto que la gente suele consumir lo que ya se está consumiendo o lo que creen que se está consumiendo, y creo que esto se logra con los medios, pues redes sociales y demás, el streaming. Siempre hay personajes que son populares y es feo, pero se le puede sacar provecho a ese tipo de cosas porque pues la gente consume lo que ven que esas personas, esos influencers están consumiendo. Entonces yo creo que si ven no sé, me gustaría decir el nombre de algún influencer, pero pues no soy seguidora de eso como para mencionar alguno, pero creo que si lográramos, es un poco negociable este asunto, ¿no? Pero creo que si ese tipo de personas comenzaran a mostrarse públicamente como seguidoras o consumidoras de un tipo de arte de esta índole, la gente empezaría a voltear la cabeza hacia allá, ¿no? Es feo que lo diga de esa manera, pero sería muy ambicioso de mi parte decir no, pues es que se necesitan más espacios públicos, más conciertos. Claro que no, eso no va a pasar. El público va a empezar a consumir algo hasta que vea a esa persona que está queriendo ser un espejo de ellos. Es un poco de control de masas, pero suena bastante conspiranoico esto. Pero yo creo que sí, o sea, hasta que alguien se vea
alguien público se vea consumiendo algo, yo creo que es como la clavecita para que los demás siquiera se den la oportunidad de escucharlo. Ujú. Tiene mucho sentido y creo que concuerdo contigo en este aspecto. Yo creo que es necesario que busquemos la manera de hacerlo, de entrar a la escena mainstream, ¿no? De entrar a la escena a lo que está de alguna manera, no lo sé, quizás se pueda, quizás no se pueda, quizás nos toque a nosotros, quizás no nos toque a nosotros, pero bueno, en ese aspecto creo que tienes toda la razón. Me gustaría que nos hablaras de tu obra, la obra que escuchamos en el video pasado de la serie, Rondario, esta obra para guitarra y violín. Cuéntanos un poquito de esta obra, cuéntanos un poquito digamos, pues la inspiración o qué elementos tienes. Yo todavía tengo la melodía en la cabeza porque es una melodía que tiene, es una bastante, no sé, me gusta mucho la melodía del pararam, pan, pararam, parara, no sé, y aparte el hecho que se repita durante varias veces dentro de la obra, también cuéntanos un poquito, ya mira, ya estoy hablando de más, adelante por favor. Okay. No, pues qué padre que te guste. Pues básicamente pues, se llama rondario porque es forma rondó. Aquellos que han estudiado un poco de música sabrán qué es la forma rondó, ¿no? Parte A, parte B, otra vez parte A o A', similar a la C, A, y se repite, ¿no? Siempre hay un fragmento que se va repitiendo, entonces prácticamente se llama así. Creo que la palabra rondario como tal creo que no existe, o si sí, me gustaría saber qué significa. Y si no, qué bueno que la inventaste, ¿eh? Queda es un perfecto. poco como 1000 rondos, ya, basta con eso. Como Eric Satie, ¿no? A veces él inventaba palabras para ponérselas de nombre a sus piezas, y me gusta esa idea. Pero para mí es una pieza muy especial porque últimamente como compositora me ha gustado centrarme en la música oscura, misteriosa, que plasme atmósferas de otros mundos, no sé, cosas muy extravagantes. Soy una persona muy así, muy oscura, me encantan el cine de terror y estas ondas. Por ahí me gustaría poder en un futuro musicalizar alguna película o algo. Y Rondario fue como esos momentos en los que de tanto estar involucrado en algo quieres respirar o descansar un poco de algo, ¿no? Como por ejemplo yo que también tenía momentos en los que de tanto estar tocando la batería era como ya quiero algo más suave y empezaba a tocar el piano. Entonces siempre he tenido como ese balance. Digo, siempre estoy haciendo música, siempre estoy pensando en música, pero siempre voy cambiando mis atmósferas, mis espacios. Y pues me acuerdo que había estado trabajando en una pieza pues muy misteriosa, muy oscura, sí, no sé cómo más la podría describir, pero Rondario surge en los momentos en los que me tomaba un respiro de esta obra, como que de tan complejo y tan, no sé cómo describirlo, pues sí, quería algo más lindo, más, ¿no? Incluso pues algo más tradicional, por así decirlo, pero vaya, también creo que se nota que siempre hay algo que me encanta ponerle mi pincelada ahí, color Jennifer, y pues deshice todo, ¿no? Recuerdo que estaba trabajando con un compañero muy buen amigo, muy cercano, que le enseñé esta obra cuando según yo estaba a punto de terminarse. Y estaba bastante plana, o sea, la melodía estaba muy simple, muy fácil de digerir, fácil de consumir para mis papás. Y este amigo me aconsejó pues hacerla mía, apropiarla, o sea, creerme que yo realmente había hecho eso, porque me acuerdo que me reía, le enseñaba eso, le decía, es que no puede ser, yo compuse eso. Y decía, oye, pero ¿por qué no hacer la tuya? O sea, digo, sí surgió de ti, pero oye, darle tu toque extravagante. Y pues sí, rompí ahí al final con varias estructuras y la melodía no está como en una sola línea, una voz. O sea, es un desorden por ahí en algún fragmento. Pues mira, de verdad esta obra, a como la describes, creo que tuvo el cometido. Y para la gente que yo te escuché, te conocí por esta obra, me gustaría, yo creo que a todos los que están aquí presentes con nosotros viendo este video, yo creo que nos gustaría conocer un poquito más de ti, un poquito más de tu obra,
Y antes de concluir la entrevista y antes de que pedirte que nos menciones dónde te pueden buscar y dónde pueden escuchar más de tu obra, antes de eso, quisiera yo preguntarte, aquí en México, aquí en la escena musical del país, siendo tú una compositora, ¿qué crees de una de las mil cosas que pudiera hacer, pero qué crees que pudiéramos cambiar los músicos, los compositores, o la gente que nos escucha, la gente que no nos escucha, algo que pudiéramos cambiar dentro de la escena aquí en el país? Yo creo que es algo ya muy cliché y que creo que todos los compositores o incluso intérpretes decimos, pero creo que no nos cansaremos jamás de decirlo, es que nos demos una oportunidad de escuchar lo local. Porque esto, y me di cuenta hace no mucho, creía que solo pasaba aquí en México. Y bueno, ya me estoy saliendo, tú especificaste No, en no, no, México, adelante, por pero, favor, adelante, adelante. pero me he dado cuenta que en todos los países, o en la mayoría, siempre estamos como más abiertos a lo que viene de afuera, ¿no? Como que nos llama la atención y, ay, mira, como que es nuevo, ¿no? Y dices, ay, y consumes más eso, yo no sé a qué se deba, porque incluso muchísimos años antes era al revés, ¿no? Como que le temías a lo desconocido y te quedabas con lo que conocías y tenías en, en tu lugar, pero ahora no, o sea, y creo que nos perdemos de muchísima riqueza, o sea, México es muy rico y no solo por evidentes recursos naturales que tenemos, que es impresionante, sino en el aspecto artístico también es impresionante. Uno como artista que obviamente se empieza a involucrar con más colegas y demás, pues te das cuenta, ¿no? Pero creo que estaría más padre que, aunque no estés involucrado de manera activa en el arte, voltees tantito a ver qué hay, porque de que hay espacios donde se divulga todo esto de arte, claro que los hay, pero como que estamos cerrados a eso y estamos muy pues muy, no sé si existe el término, pero me encanta inventar palabras y si sí existe, qué bueno, pero americanizados, como que, no sé, consumimos lo de afuera y claro que hay gente que consume y todo, pero siento que se debe más a los contactos, ¿no? Como que, ay, pues el sobrino toca el piano, vamos a ir a su recital, o ay, mi sobrina acaba de componer una obra llamada Rondar y vamos a escucharla. No, creo que no se trata de contactos, de ser familia y de decir, ay, pues es la hijita, ni modo de no apoyarla. No, pues invitaría a cualquier persona que llegue a escuchar esto, pues que se dé tantita chance de conocer, siquiera un concierto, pero que no piense que no generalice. Si no le gustó algo, no pensar, ah, ya toda la música es así, guácala, no, 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 o sea, es un mundo muy diverso y vale la pena darse la oportunidad porque puede que algo te enchine la piel y eso es increíble. Y si hay algún influencer que nos esté escuchando por alguna extraña razón, bienvenido a buscar y escuchar toda la música local para influenciar a sus seguidores a que consuman más la música local. Muchísimas gracias, Jennifer. Muchísimas gracias por estar aquí, por este tiempo que te tomaste para hablar con nosotros. Es un gusto tenerte aquí, es un gusto haber escuchado tu música. Para los que no lo han escuchado, es el episodio anterior, es Música por un Cambio. Me parece, si no mal recuerdo, es el 32. Música por un Cambio, este sería el 33. Y algún lugar donde te puedan buscar, tu música, donde puedan escuchar algo más, además de Rondario. Claro que sí, estoy en SoundCloud, igual como Jennifer Botando, tal cual aparecerá, supongo, en el nombre de este video. Estoy preparando más sorpresas, digo, prácticamente lo que tengo ya ahí subido han sido cosas muy digeribles en el aspecto, no sé, el colorcillo que tienen todas esas obras, pero estoy preparando cosas ya más extravagantes, más Jennifer Botanda, estoy creando ya un proyecto más propio, porque prácticamente todo lo que está ahí ha seguido mi crecimiento musical. He aprendido a la vez que las voy componiendo, entonces nunca me cerré a la idea de crear cuantas cosas, cuantos estilos pudiera. Entonces incluso hay una sonata para piano por ahí y de repente hay música algorítmica media rara que nada que ver, pero sí creo que es un reflejo del proceso de crecimiento que tengo, porque pues me considero muy joven todavía en esto, ¿no? Pero sí estoy preparando ya cosas más en forma. Igual si pudieran seguir todo esto, que probablemente no solo salga en SoundCloud, en mi Facebook me pueden
me pueden seguir, Jennifer Butanda, y probablemente por ahí estaré subiendo en un futuro una página donde encuentren cosas más extravagantes y espacios sonoros misteriosos. Bueno, pues mira, con eso yo creo que ya ese es el gancho perfecto. Buscar espacios sonoros misteriosos. ¿A quién no le gusta el misterio? ¿A quién no le gusta? No sé, pues. Bueno, mira, Jennifer, muchísimas gracias. Espero que la gente te busque. Yo, de entrada, sí lo voy a hacer. Ya estoy. Y los influencio, los influencio, los invito a que yo sí lo voy a hacer, ustedes también lo hagan. Y pues miren, esto fue Música por un Cambio. Aquí tenemos a Jennifer Butanda, su obra Rondario, que está en el episodio anterior, y lo seguimos viendo en esta serie de recitales para cambiar México. Muchísimas gracias a todos, tengan muy buena tarde, hasta luego. Gracias, nos vemos, Armando.